¿Es la vida un sueño? Sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe, prestado en el viento escribe, y en cenizas le convierte la muerte, desdicha fuerte. Y hay quien intente reinar, viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en su riqueza, que más cuidado le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, y toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Este es el soliloquio más famoso del drama español, La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca. Ocurre al final del primer acto, cuando Segismundo piensa en la vida y en su suerte. Cuánta verdad hay en este hermoso monólogo, ¿no? Una de las más importantes cosas que hay que entender es que el hombre está dormido. Esto ha sido dicho desde hace miles de años. Aun cuando creas que estás despierto, no lo estás. Este estado que llamamos vigilia es estar dormido. Tu estado de vigilia es muy frágil. Es tan insignificante que carece por completo de importancia. Vigilia, vigilia es una bonita palabra, pero totalmente vacía. Nuestro amado Bhagwan Sri Rajneesh Osho nos lo recuerda cuando dice: duermes de noche, duermes de día, desde el nacimiento hasta la muerte. Varían los sueños, pero nunca llega a despertar de verdad. Solo porque hayas abierto los ojos, no te engañes a ti mismo pensando que estás despierto. A menos que abras tus ojos interiores, a menos que tu interior se llene de luz, a menos que puedas verte a ti mismo, ver quién eres, no creas que estás despierto. Esa es la mayor ilusión en la que vive el hombre. Y si uno se convence de que está verdaderamente despierto, entonces ya no tiene sentido hacer ningún esfuerzo por despertar. Lo primero que debes grabarte bien en el corazón es que estás dormido, completamente dormido. Estás soñando un día tras otro. Obviamente combinas, hay veces sueñas con los ojos abiertos, mil y un fantasías, y otras con los ojos cerrados cuando estás en tu camita, pero estás soñando. Tú mismo eres un sueño. Todavía no eres una realidad. Por supuesto, cualquier cosa que hagas en el sueño carece de sentido. Cualquier cosa que pienses termina siendo insustancial. Cualquier cosa que proyectes seguirá formando parte de tus sueños y nunca te permitirá ver la realidad. Por eso,
Todos los Budas han insistido en una única cosa: despierta, despierta, despierta. Continuamente, a lo largo de los siglos, todas las enseñanzas se pueden resumir en una sola frase: debes despertar. Y para ello han ideado métodos, estrategias, y han creado contextos y espacios y campos de energía en la que un choque te puede hacer despertar. Y esto es verdad, a menos que sufras un choque que te sacuda plenamente, no despertarás. Y esto sucede porque cuando tú estás teniendo un sueño plácido, tranquilo, bonito, en tu camita, no quieres despertar, quieres que el sueño siga. Pero cuando tienes una pesadilla, quieres despertar. Es igual a aquellos que tienen una vida pues muy cómoda, sin sobresaltos, sin problemas, todo bonito, todo parejito. Entonces la vida en su generosidad te produce un choque, un impacto que te sacude y te hace despertar, porque podías haber estado durmiendo tranquilito hasta llegar a la muerte sin despertar. Pero la divinidad, la existencia, se compadece de ti y te produce un choque que te sacude para hacerte despertar. Por eso te digo, a menos que sufras un choque que te sacuda de arriba a abajo, no despertarás. Muchas personas que se acercan a mí, me consultan o entrevistas o lo que fuera, se acercan la mayoría cuando están en pesadilla. En sueños plácidos ni me miran. En pesadillas, problemas fuertes, salud, problemas económicos, problemas familiares, conyugales, en la desesperación ahí. Y yo aprovecho no solamente para hacer, entre comillas, un tratamiento psicológico, sino sobre todo inducirlos a que de una vez salgan de ese estado de sueño. El sueño pues ha durado y dura tanto tiempo que ha llegado al mismo centro de tu ser. Estás empapado en él. Cada célula de tu cuerpo, cada fibra de tu mente se ha llenado de sueños. Y no es algo trivial. Hay que tomar en cuenta. Por eso se necesita un gran esfuerzo para mantenerse alerta, atento, vigilante, para convertirse en un testigo. Entonces, si hay una cuestión en la que están de acuerdo todos los Budas, es decir, todos los despiertos del mundo, es esta: que el hombre, tal como es, está dormido y debe despertar. Y me estoy refiriendo a ti, me estoy refiriendo a mí, no estoy hablando en abstracto. Estás dormido. Si no tienes paz interior, si tienes sufrimiento, si no conoces tu Dharma, no sigues tu Dharma, tu Tao, estás dormido. El despertar es el objetivo. Y el despertar es la esencia de todas las enseñanzas de los grandes maestros Budas despiertos. Lao Tse y el taoísmo. Obviamente Jesús, cuando sus discípulos se quedan dormidos en el huerto de Getsemaní, en el momento de la transfiguración, no va a decir que se quedan dormidos a pleno día, era dormidos de conciencia. Por supuesto el Buda, Rama, el gran Kabir, Nanak, el gurú de los Sikhs, Mahavir o Mahavira, el maestro de los Jainas, Patanjali, el creador de las Yoga Sutras, y el gran, en nuestra época, el gran Georgi Ivanovich Gurdjieff, creador del Cuarto Camino, Sri Ramana Maharshi, Sri Anirvan, mi maestro espiritual Tesamkhya, como le digo. Todos los despiertos han enseñado una única lección, en diferentes idiomas, con diferentes metáforas,
pero su canción es la misma. Pero si sigues creyendo que ya estás despierto, no harás ningún esfuerzo. Te parecerá que no tiene sentido hacer esfuerzo alguno, ¿no? ¿Para qué molestarse?, dirás. En cuanto a esto del despertar espiritual o el despertar de la conciencia, hay 4 niveles de conciencia básicos, ¿no? La conciencia de sueño es cuando estás en tu cama durmiendo. Luego, cuando estás entre dormido y despierto, le llamamos conciencia crepuscular, cuando recién despiertas, ¿no? En un estado alfa. Luego, en el estado que estás ahorita, es conciencia de vigilia. Este es el estado común, y al que le llamamos despierto, cuando en realidad es un estado de sueño. Y luego, el estado de conciencia despierta. A veces da ganas de llamarle pues supraconciencia para diferenciar de este estado, porque las personas cuando uno se desmaya dice están inconscientes, y cuando uno se recupera dice ya está consciente. Bueno, está consciente de vigilia, debía decir, pero eso al verdadero estado de despertar le podríamos llamar supraconciencia, decía. Solo despertando a este nivel es que un hombre o una mujer pueden conocer lo que significa este estado. Te puedo explicar, pero no se va a entender, o no lo vas a comprender. Tal vez lo entiendas intelectualmente. Mira, a nivel colectivo, la humanidad no haría las atrocidades que hace si estuviera despierta. Genocidios, guerras, crímenes, la destrucción del planeta. No lo podría hacer si estuviera despierta. Diría, oye, por ganar unos dólares vamos a malograr la capa de ozono. Oye, por hacer estas cosas vamos a talar bosques, selvas. No podría. No podría gastar 300.000 millones de dólares en armas mientras en África la gente se muere de hambre. No podría, estaría despierto. Y cuando tú le dices a la gente, ¿por qué actúa así? Ideologiza, no, el capitalismo. No. Hay algo más atrás de eso, que es el egoísmo, y más atrás de eso está el ego. Y el ego es sueño. Eso es a nivel colectivo, pero a nivel individual también. ¿Qué es estar dormido? Que no controlas tus pensamientos, uno tras otro desde que abres los ojos. Una catarata imparable de pensamientos, flujos, emociones, hábitos, juicios, críticas, recuerdos, imaginaciones, en un estado de sueño. Entonces, a nivel individual, estar despierto significa que ya no estás más perdido en el pensamiento, tomado por los pensamientos. Cuando despiertas a la conciencia, el pensamiento deja de ser una actividad autónoma de la mente y su sombra, el ego, con su vocecita, su charla interna, su ruido, y a veces la charla se prolonga en charla externa, el hablar por hablar, la cháchara, la verborrea. Y eso, el ego, su vocecita, su ruido, su cháchara, su charla, no se detienen y se adueñan de ti, se adueñan de tu vida y te llenan de sufrimiento inútil. Cuando despiertas, la conciencia toma el mando por encima del pensamiento. Porque puede ser, eres consciente, pero no piensas. Y en todo caso, si piensas lo que tú determinas. Piensas de verdad. Premisa, conclusión. Recuerdas para plasmar. Te proyectas al futuro para planificar. Piensas. O piensas creativamente. Eso es pensar. Por eso te digo, cuando despiertas, ¿eres consciente? O no piensas
o piensas de verdad. Piensas lo que tú determinas y no cualquier barbaridad asociativa sin control que sucede de manera compulsiva e interminable. A eso le llamas pensar, ¿no? Una persona me decía en una consulta: ay, no he podido dormir toda la noche, he estado pensando. Sí, ¿qué pensaba? Bueno, me venía acá la preocupación de la angustia de acá, de mi hija, de mi hijo y las deudas. Oiga, eso le llamo yo un sancochado asociativo lleno de derroche de energía emocional a través de preocupación y angustia. ¿Cómo le va a llamar pensar a eso? Para pensar, remítase a Sócrates, por decirlo. ¿Y cuál es la relación entre la conciencia y el pensamiento? La conciencia es el espacio, por decir así, en el cual ocurren los pensamientos. Cuando ese espacio se ha vuelto consciente de sí mismo. A ver, una figura, hazte la idea de una pizarra en blanco. Ya, la conciencia es como esa pizarra en blanco. Y los pensamientos son las cosas, las letras, los números que escribes en la pizarra. Entonces la conciencia es el espacio en el cual ocurren los pensamientos. La conciencia es la conexión consciente con la inteligencia universal o la inteligencia suprema o la suprema conciencia. Otra palabra que designa la conciencia también es presencia. Esto es usado por un maestro contemporáneo, Eckhart Tolle. Maestros como Gurdjieff, el sufismo, a este estado le llama recuerdo de sí, ¿no? Estar consciente, pues, es darme cuenta que me doy cuenta. Y que tú estés consciente significa que te das cuenta, Y el propósito de la humanidad, el dharma de la humanidad, es el despertar. Y este también es tu propósito interno, despertar. A nivel externo, pues, cada uno tiene sus metas, sus objetivos, pero internamente solo hay uno: despertar. Vivir alineado con el propósito interno, con el dharma, es el fundamento para lograr además el propósito externo, es la base para el verdadero éxito. Tú eres la conciencia. Eso es tu verdadero ser. La conciencia y lo que eres en verdad son lo mismo. Podemos llamarle conciencia suprema, yo consciente, o simplemente yo, con mayúscula, como lo llamaba Sri Ramana Maharshi. La conciencia es el despertar del sueño del pensamiento. Y es posible establecer, como lo hace Eckhart Tolle, una distinción entre quién piensa, es decir, el pensador, y quién observa, el observador. En este caso, si logro observar lo que pienso, ¿quién observa? En este contexto, despertar al sueño del pensamiento significa abrir el camino a la observación de los pensamientos que la mente sostiene y las subsiguientes emociones. Ser consciente de nuestro pensamiento y comenzar a la desidentificación de la mente es el gran comienzo, es la gran puerta de entrada al despertar, a que te religues o te conectes con la conciencia que eres tú, o con el yo, o con la divinidad, como quieras llamarle. Esa es la gran puerta. Entonces aprende a ser consciente de tus pensamientos. Sepárate de ellos. Tú no eres tu pensamiento. Tú eres el que se da cuenta del pensamiento. ¿Tienes ahora un sufrimiento? Eso es un pensamiento. ¿Por qué sufres? ¿Qué estás recordando? ¿Tu infancia dolorosa? Eso es memoria, pensamiento, información, grabación. ¿Dónde está? En las células. ¿Dónde está? En la mente
subconsciente. ¿Eso eres tú? No. ¿Estás sufriendo por qué? ¿Algo que te pasó ayer? ¿Estás sufriendo por qué? ¿Por algo que va a pasar? ¿Alguien que va a ir al hospital? ¿Alguien que tiene problemas? ¿Tus hijos que están por divorciarse de repente? Ese tipo de cosas. Eso es futuro. Eso es pensamiento. Ahora, en este instante, ¿qué sufrimiento tienes? Tal vez tengas un dolor físico, te duela la muela, no te duela la muela, bueno. Pero ¿qué sufrimiento? Sufres cuando no estás ahora y aquí. Cuando despiertas, cuando eres consciente, no desaparecen los llamados problemas. Pero sí tú estás en un nivel donde no te afectan. Como alguien me decía alguna vez, esta persona está gravemente enferma, tiene cáncer terminal y se va a morir. ¿Usted cree que porque si se despierta o está presente o se recuerda a sí mismo, ya no se va a morir? Yo nunca he dicho eso, yo no soy milagrero. Para mí la comprensión está más allá del milagro. Pero entonces esta persona que está en un proceso terrible de cáncer terminal se va a morir, al despertar su conciencia, no se va a curar, pero sí le va a perder el miedo a la muerte y va a morir tranquilo. Y tal vez ya ni vuelva a renacer si se despertara plenamente. Eso es lo que estoy tratando de decir. Eso es lo que estoy tratando de explicar. En cuanto al despertar de la conciencia, el bien amado Gautam Buda en el Dhammapada dice: la vigilia es el camino de la vida. El tonto duerme como si ya estuviera muerto, pero el maestro está despierto y vive eternamente. Está vigilante, tiene claridad. Qué feliz es, porque ve que estar despierto es vivir. Qué feliz es siguiendo el camino de los despiertos. Con gran perseverancia medita buscando la libertad y la felicidad. El Dhammapada. Y en cuanto al despertar y a los niveles de conciencia, ya te hablé de los niveles, ahora te voy a hablar de los estados de conciencia. Hay 4 estados de conciencia básicos. La inconsciencia. Cuando eres consciente de la inconsciencia es el segundo estado. La conciencia es el tercer estado. Y cuando eres consciente de la conciencia, que vendría a ser el cuarto estado. Vayamos al primer estado, que es inconsciencia. A ver, ¿tú en cuál de esos 4 estados estás? Yo te digo lo que es la inconsciencia y tú miras. No te das cuenta de que vives plenamente identificado con el ego. Vives con el piloto automático puesto, reaccionando impulsiva y negativamente cada vez que pasa algo que no te gusta, o no se satisfacen tus necesidades o te contradicen. Inconsciencia al no tener control sobre ti mismo. Cuando no eres responsable ni dueño de tus actos. Inconsciencia cuando eres esclavo de tu mente y en consecuencia de tu ignorancia que te lleva a vivir bajo la tiranía del ego, del pensamiento inconsciente negativo. Cuando piensas constantemente en el pasado y en el futuro, marginando completamente el presente, utilizándolo solo como un pasadizo. Cuando sufres y haces sufrir a los demás, a quienes consideras culpables de todo. Pero escúchame, te estoy hablando a ti. Escucha, Jorge, me estoy hablando a mí. Míralo. Cuando necesitamos evadirnos y narcotizarnos para evitar el contacto con nuestro vacío existencial que tanto malestar nos genera. Qué sé yo, el trago, la droga, el fanatismo deportivo, el fanatismo religioso. Todas son formas de narcotizarte, además de los diazepam, ansiolix y no sé cuánto. Estás en estado de inconsciencia
cuando crees y sientes que la vida no tiene sentido. El siguiente estado es consciente de la inconsciencia. Cuando eres ya consciente de la inconsciencia. En el primero era inconsciencia puro, bruto 100%. Ahora es conciencia de la inconsciencia. A ver, ¿cómo vamos? ¿Cuándo yo soy consciente de mi inconsciencia? Cuando tú eres consciente de tu inconsciencia. Cuando empiezas a darte cuenta ya que estás identificado con el ego, con los pensamientos, que no eres tú, con las emociones que no eres tú. Eres consciente de la inconsciencia cuando sigues reaccionando impulsiva y negativamente, cuando las cosas no salen como quieres, etc. Pero tomas conciencia de que cambiar esta actitud tan nociva solo depende de ti. Es decir, sigues reaccionando todo, pero dices, 1, tengo que cambiar, y 2, eso depende de mí. Eres consciente de la inconsciencia cuando empiezas a tener control sobre ti mismo, aunque sea en parte, y en parte empiezas a ser responsable de tus actos. Estado de conciencia de tu inconsciente, es decir, cuando tomas conciencia de que eres inconsciente, todavía sigues siendo esclavo de tu mente, pero en ocasiones consigues crear cierto espacio para no identificarte con tus pensamientos. Por ejemplo, en este instante, ¿puedes tomar una respiración consciente y sentir? ¿Ves? Ya te escapaste. Cuando estás pensando en el pasado y en el futuro, pero intentas centrarte en el momento presente. Por ejemplo, ahora estás escuchando y escuchas de verdad. Cuando sufres, pero intentas no trasladar tu malestar a los demás. Ya no proyectas responsabilidades, ya no paras culpando a la gente y echándole la culpa. Tienes cólera y por culpa de no, tienes cólera porque la cólera está en ti. Tienes deseo de venganza porque lo que me hizo no, la venganza está en ti. Lo de afuera es un pretexto, ya te empiezas a dar cuenta. Eres consciente de la inconsciencia cuando ya todavía de repente te evades y te narcotizas, pero empiezas a darte cuenta de que estás haciendo esto, estás haciendo lo otro como una evasión. Dices, te das cuenta que te estás evadiendo. Y finalmente, cuando crees que la vida tiene el sentido que tú le quieres dar. Y luego llegamos a un estado de conciencia, ¿no? Cuando dejas de estar identificado con el ego, ya lo tienes controlado en todo momento, es decir, pensamientos y emociones no te dominan. Cuando ya no reaccionas impulsivamente, aunque puedes perder ese estado de autocontrol en momentos de mucha dificultad o adversidad. Y eso cuando dejas de prestarla suficientemente atención, cuando relajas tu atención, porque la clave de la conciencia es la atención. Estado de conciencia es al tener domado a nuestro ego, somos dueños de nosotros mismos y por tanto totalmente responsables de nuestros actos. Al comprender cómo funciona nuestra mente, ya no nos invaden pensamientos, ya no viene un pensamiento tras otro, pensamientos no solicitados, emociones, recuerdos, una tras otra, ¿no? De hecho, empezamos a pensar conscientemente para llevar a cabo, acciones constructivas. Pensamos premisa, conclusión, o pensamos creativamente. Pensamos de forma consciente y lo hacemos en positivo, quedándonos con el aprendizaje que se oculta detrás de cualquier experiencia, ¿no? Vivimos en el momento presente. Toda experiencia, cuando te pase algo malo, no vas a decir hipócritamente qué bueno o decir gracias por lo malo, no. Primero descubre el significado. ¿Qué significa esto que pasó en mi vida? Primero. Segundo, ¿qué lección debo aprender? Acá hay una lección. Y una vez que aprendes la lección y le encuentras significado, agradeces. Estado de conciencia, ya no sufrimos. Y esta ausencia de malestar nos hace sentir muy bien con nosotros mismos y con los demás. En estado de conciencia ya no necesitas evadirte ni narcotizarte.
En este estado de conciencia sientes que la vida tiene sentido porque la hemos convertido en un continuo aprendizaje para ser felices, aprendizaje para evolución de nuestra alma, de nuestro espíritu, porque la vida es una escuela interna. Y el otro estado, cuando eres consciente de la conciencia, cuando te das cuenta que te das cuenta, entras en contacto con tu esencia o yo verdadero, el yo o la conciencia o la divinidad, y te sientes unido a todo lo que existe. Aceptas y amas todo lo que sucede porque es lo que es. Y vives en un estado de equilibrio interno. Upeksha, una imperturbabilidad interior. Pasan las cosas, o eres feliz o tienes paz. Aún en lo doloroso hay un colchón de paz, siempre te digo. Cultivas la atención consciente, te observas a ti mismo como si fuera una tercera persona. Por lo tanto, eres capaz siempre de tomar decisiones y adoptar actitudes las que más te convenga en cada momento. Pero como te sientes conectado a todo, obviamente lo haces pensando en la totalidad y no egoístamente. Es conciencia de estar consciente cuando vas más allá de tu mente. Consigues alinearla con el momento presente, porque lo único que existe es el ahora, el momento presente. Ayer no existe, mañana no existe. Ayer existió cuando fue hoy, mañana existirá cuando sea hoy. Pero logras alinearla. Cuando vives tan conscientemente que no hay un lugar para el pensamiento asociativo, el pensamiento que surge, la preocupación que te invade, el recuerdo que te aniquila, la neurosis que es el sufrimiento acumulado, el cuerpo del dolor, nada de eso. Ya no mandan así. Cuando piensas lo que tú decides pensar. Conciencia de estar consciente cuando experimentas plenitud interior, es decir, vitalidad, felicidad, paz interior, gozo, alegría y gratitud de estar vivo. Y eso lo sientes en el Kikai Tanden, es decir, en el Tantien inferior, en el Jara, en el ombligo. Conciencia de estar consciente, aunque lo intentaras, no podrías evadirte, porque estás plenamente conectado contigo mismo y con la realidad de la que formamos parte. Y finalmente, cuando somos la vida, cuando ya no necesitamos comprenderle ni darle sentido a la vida, porque descubres que tú eres la vida. Descubres que lo que llamamos el yo o la suprema conciencia o la divinidad está presente en ti y se llama vida y se llama conciencia. Ya sientes eso, ya sientes eso. La vigilia, pues, es el camino de la vida. El tonto duerme como si ya estuviera muerto, pero el maestro está despierto y vive eternamente. Está vigilante, tiene claridad. Qué feliz es, porque ve que estar despierto es vivir. Qué feliz es, porque siguiendo el camino de los despiertos, con gran perseverancia medita buscando la libertad y la felicidad. Dhammapada, Gautam Buddha. Namaskar.